El Compendio del Catecismo, con el Padre Antonio López. Muy buenas, amantes, buscadores de la verdad. Recibid mi abrazo del Padre Antonio López desde Irurzun, en Navarra, los que estáis dispuestos a adentraros en la apasionante aventura de profundizar en nuestra fe católica hasta que lleguemos, guiados por el Espíritu Santo, a la verdad plena. Por eso decimos que somos buscadores de la verdad, no porque no la conozcamos. La verdad, lo sabemos, es Cristo, pero todo lo que ella significa, todo lo que implica, desde luego aún no lo conocemos, y por eso estamos en este proceso de crecimiento intelectual y espero que sobre todo espiritual y también apostólico, para que seamos lo que el Señor quiere que seamos: luz del mundo y sal de la tierra. Por eso este programa, guiado por el compendio del Catecismo, está orientado a la maduración de la fe, su enraizamiento en la vida y su irradiación en el testimonio. Y todo ello movidos por la caridad, que es el camino mejor que nos muestra el apóstol San Pablo. Toda la finalidad de la doctrina y de la enseñanza debe ser puesta en el amor que no acaba, porque se puede muy bien exponer lo que es preciso creer, esperar o hacer, pero sobre todo debe resaltarse que el amor de nuestro Señor siempre prevalece, a fin de que cada uno comprenda que todo acto de virtud perfectamente cristiano no tiene otro origen que el amor, ni otro término que el amor. Es el amor el que nos atrae a buscar la verdad. ¿Y cómo se puede conocer la verdad? Abriéndonos a ella, poniendo nuestro esfuerzo intelectual, es decir, estudiando, leyendo la Escritura, la tradición, los santos padres, los autores espirituales, también haciendo una lectura correcta de las realidades de nuestro mundo y orando para que el contacto con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo nos vaya iluminando interiormente. Y también preguntando. Preguntando es como se obtienen respuestas. Por eso tenemos un día a la semana en el que este espacio está dedicado a vosotros, queridos amigos, queridos oyentes, que a través del correo electrónico compendio@radiomaria.es o del número de teléfono para WhatsApp 668-594-383 enviáis vuestras preguntas. También a veces respondéis a las que yo hago, compartís vuestros testimonios y en ocasiones manifestáis vuestras discrepancias. Todo ello es muy bienvenido y por eso el programa de hoy lo vais a dirigir vosotros. Yo me limitaré únicamente a responder a lo que habéis enviado. Vamos pues con este espacio. Hoy el protagonista es, como siempre, Cristo y el deseo de búsqueda de la verdad, pero en vez de buscarlo a través de las preguntas del compendio del Catecismo, lo haremos a través de las vuestras. Comenzamos, eso sí que es indispensable, invocando juntos el don del Espíritu Santo. Manda un rayo de columbre desde el cielo.
hemos invocado al Espíritu Santo con otra de las muchas versiones musicalizadas de la secuencia de Pentecostés, esta interpretada por el Seminario de Toledo cuando yo era estudiante allí, y de hecho no creo que se note, pero si os fijáis, mi voz suena entre la de mis queridísimos y añorados compañeros de aquel entonces. Vamos pues con el programa de hoy que, como os decía, estará dedicado a vuestras preguntas, a los mensajes que habéis enviado por correo electrónico o al número de teléfono de WhatsApp. Como ya os dije, es mi intención cumplir con el compromiso de compartir todos los mensajes que la prudencia estime oportuno compartir, incluso aquellos que me resultan más difíciles de entender, pero creo que hoy no tenemos ninguno de ellos. Comenzamos con un hermano oyente que se llama Pablo, y el asunto del correo electrónico enviado a compendio@radiomaria.es dice: debate con hermanos ateos. Querido padre, le escribo, como usted ha preguntado sobre mis experiencias en debates con ateos. Gracias a usted, a otros apologetas, páginas web y sobre todo a Dios, he podido resolver todos los problemas propuestos por mis hermanos. Por ahora solo he tenido 2 debates. En el primero tenía poquito conocimiento, pero pude responder las preguntas, pero sin atacar directamente al ateísmo. Pero el segundo, que ya estaba mucho mejor informado, que lo tuve la semana pasada más o menos, me di cuenta de una obstinación en una religión, porque desde mi punto de vista el ateísmo es una religión mucho más que evidente. Por más que insistiera, no había manera, padre. Me preguntó sobre las mentiras del Antiguo Testamento y le expliqué que usaban simbolismos, pues Dios se adapta al ser humano y no se le va a hablar de astronomía a alguien del siglo VI antes de Cristo. También le clarifiqué que la ciencia no va en contra de Dios, sino del propio ateísmo, y más temas, pero no voy a poner todo. Así que me rendí y solo me queda pedir por él. Finalmente, padre, creo que en la sociedad de hoy en día generalmente se estudia todas las ciencias menos la que se refiere a Dios, la más importante, pues te enseña algo que es inigualable ni semejante a nada. Además, muchos de antemano nos toman por ignorantes o necios y no están abiertos ni interesados a escuchar lo que dice la Iglesia. Gracias, Padre, por su tiempo y espero con ansia su respuesta. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Un fuerte abrazo. Este final del mensaje es el que ha escrito, no es el final del programa, y agradezco y me divierte y me halaga, me gusta que terminéis el correo dando la bendición tomada de la Sagrada Escritura. Muy bien, me alegro de que hayas podido tener 2 debates. Supongo que en la mayoría de los debates que vais a tener con ateos no son debates formales en el sentido de que esté estipulado un tiempo para cada uno y luego un tiempo de respuesta y de refutación o de preguntas. Habitualmente los debates con ateos suelen ser, salvo que seas un académico o alguien que se dedique a la enseñanza o a la apologética, debates que se tienen en un contexto informal, generalmente entre amigos o conocidos, y por eso es muy importante que nuestras respuestas sean lo más rápidas, concisas y precisas posible, porque como no hay un tiempo establecido para cada interlocutor, es probable que el que más habla sea el que parece que gana, y por eso, con caridad, con delicadeza, con misericordia, tenemos que procurar que el tiempo que se nos permita hablar sea el necesario para dar las explicaciones que son oportunas. Es verdad que existe un prejuicio por parte de los ateos de achacar a los creyentes la falta de cientificismo, cuando la propia experiencia y la historia de la ciencia muestra que grandes científicos han sido creyentes, católicos muchos de ellos, cristianos otros, cristianos no católicos otros, y muy pocos ateos. Quizá haya más agnósticos que ateos en el mundo de la ciencia. Y lo que dice el oyente a propósito de las mentiras, entre comillas, pone del Antiguo Testamento, creo que es algo de lo que indirectamente hemos estado hablando en los programas anteriores
a propósito del modo correcto de interpretar o de leer la Sagrada Escritura. No se puede pedir, como dice el remitente del correo, a un escritor del siglo VI que nos hable en categorías científicas del siglo XXI. No es justo querer aplicarle nuestros criterios a alguien que nació cuando todavía no teníamos ni asomo de los descubrimientos que estamos haciendo hoy en día y de los que todavía nos faltan por ver. No obstante, creo que es bueno no huir del debate y también es sabio tener conciencia de cuándo ese debate merece la pena o no. ¿Cuándo merece la pena? Cuando hay un diálogo abierto a escuchar al otro. Si lo que se hace es simplemente atacar la fe cristiana únicamente con argumentos ad hominem o con adjetivos calificativos, o mejor dicho, adjetivos descalificativos, entonces, si no va a haber progreso en el diálogo, no digo que se convenza al otro, pero por lo menos que haya una posibilidad de diálogo, entonces no vale la pena debatir. Pero, aunque no valga la pena debatir, esto ya es una opinión personal, tampoco hay que quedarse callado. Es decir, tú puedes decir lo que tienes que decir, aunque el otro no se convenza. Y si alguien dice, es que la Biblia dice que el mundo se creó en 6 días y resulta que el sol se creó en el 4.º día, entonces, ¿cómo va a haber días si no ha existido el sol? Eso es desconocimiento del modo en que se ha de leer la Sagrada Escritura. No voy a incidir en esto, porque de ello hablábamos, creo que en el último programa, pero os animo a que lo reescuchéis. Si no lo habéis oído, lo escuchéis, y si ya lo habéis oído, lo volváis a escuchar, para saber cómo entender correctamente la Sagrada Escritura y conocer la verdad que en ella se encierra, que no es la verdad sobre la ciencia física, sino la verdad sobre el Dios que se revela y su plan salvífico para los hombres. En cualquier caso, el pensamiento ateo está lleno de contradicciones. Había un autor que decía, no tengo suficiente fe para ser ateo. Y es que cuando examinamos un poco las creencias que conlleva el ateísmo, nos damos cuenta que verdaderamente hay que hacer muchos ejercicios mentales para poder aceptar lo que afirman. El ateísmo popular de hoy carece de lógica en muchas cuestiones. Hay contradicciones en el propio ateísmo. Por ejemplo, hablan de un diseño no diseñado, porque el universo aparenta tener un diseño exageradamente complejo y este diseño se puede explicar utilizando transiciones y desarrollos que la ciencia no tiene ni idea de cómo ocurrieron, pero es preferible para ellos apelar a un Dios de los agujeros que apelar al Dios verdadero. Es decir, reconocen, pues obvio, es evidente que existe un diseño, por eso hay ciencia, por eso podemos prever lo que va a pasar, porque hay unas leyes naturales, es decir, hay alguien que ha diseñado el universo, pero prefieren decir que es fruto del azar. Eso no es muy racionalmente honesto. Es simplemente un empeño en negar la existencia de Dios, de un ordenador. Lo mismo ocurre con los conceptos del bien y del mal, porque muchos ateos niegan la moralidad objetiva. Dicen que la moralidad no son sino preferencias compartidas culturales que cambian de cultura en cultura, a menos que se esté hablando del Dios de la Biblia. Porque si hablamos del Dios de la Biblia, entonces Él es malo. Si manda asesinar a pueblos enteros, eso es moralmente malo. Pero ¿no habíais dicho que la moralidad no existe? ¿Cómo es pues posible aludir a la falta de moral de Dios o a que Dios permite el mal si el mal no es objetivo? Es una contradicción de los ateos. Lo mismo ocurre con los milagros. Como los milagros son más escasos en nuestra experiencia diaria, es mejor decir que un evento inexplicable fue causado por cosas naturales que tal vez expliquen tal evento. Sin embargo, la vida salió de la no vida así porque sí. Otro argumento que suelen aludir es que como hay tantas religiones divergentes que intentan explicar la existencia del universo, todas las religiones estarían mal. Eso sí,
el hecho de que haya muchas teorías científicas divergentes sobre cómo el universo llegó a existir no significa que la ciencia esté mal. Así se adquiere el conocimiento para llegar a la conclusión correcta. O sea, que haya muchas teorías científicas no convierte la ciencia en falsa, pero que haya muchas religiones convierte la religión en falsa. Apliquemos el mismo criterio para todo. El razonamiento de nuestro cerebro, según los ateos, es la única forma confiable de establecer lo que es verdad, aunque ellos mismos reconocen que nuestros cerebros evolucionaron para nuestra supervivencia, sin importar lo que es verdad. Por un lado, reconocen que el cerebro lo único que hace es sobrevivir y, por otro lado, pretenden que por el puro pensamiento del cerebro encontremos la verdad. Esto es una contradicción. O existe la verdad y hay una racionalidad en nuestro cerebro, o el cerebro simplemente evoluciona para que sobrevivamos. Las dos cosas no puede ser. La ciencia, que se basa en la observación y en la experimentación, ha establecido que la vida vino de material no vivo, aunque la historia de la humanidad nunca se ha observado ni se ha probado por experimentación, y dudo mucho que se pueda hacer que algo vivo pueda surgir de lo que no vive. Otra contradicción. La propia ciencia ha logrado extender, prolongar la vida del ser humano a través de planificación, inteligencia y mucho trabajo, a pesar de que esa misma vida fue un producto no planificado, sin causas inteligentes y por puro accidente. El universo llegó a la existencia de la nada y esa nada tiene fluctuaciones cuánticas. Es otra contradicción. Todos los seres humanos, según ellos, somos el producto de fuerzas evolutivas, incluyendo la teoría de la supervivencia de los más aptos, que significa que solo aquellos que tienen los mejores atributos mejoran la especie. Pero según ellos, todos los seres humanos, y en esto estamos de acuerdo, por supuesto, somos iguales y no hay ninguno más valioso que otro. Estamos de acuerdo en esa afirmación, pero no en la razón por la que sostenemos tal afirmación. Creer en Dios para los ateos es un engaño, la religión es una enfermedad y es completamente erróneo difundir ese mensaje a otras personas, y sin embargo los ateos buscan difundir su mensaje de que Dios no existe en todos los aspectos de la sociedad. Entonces, o hay que vivir en la verdad y procurar que todos la conozcamos, y por eso evangelizamos, o no hay que tratar de convencer a nadie de nada y, por lo tanto, la defensa atea no tiene sentido. Existen, insisto, muchísimas contradicciones filosóficas en el propio argumentario ateo. Otro día, si queréis, hablamos más de ello. Ahora agradezco a nuestro remitente su mensaje y espero que tenga oportunidad de seguir debatiendo, creciendo cada vez más en su fortaleza en la fe y teniendo mejores y más argumentos para defender la racional idea de que Dios, como ser trascendente, existe, porque si no, se incurre en muchísimas contradicciones, como hacen los ateos cuando tratan de argumentar. Vamos pues con otra pregunta, también enviada al correo electrónico compendio@radiomaria.es. El asunto del correo electrónico es la Eucaristía con pan ácimo o con levadura. Dice: buenas, padre, le escribo por una pequeña duda, ya que nuestros hermanos ortodoxos toman pan con levadura y nosotros ácimo. ¿En qué se basa la Iglesia Católica y en qué la ortodoxa para tomar pan ácimo o no? Nosotros, los católicos, tomamos el pan ácimo porque entendemos que en las Sagradas Escrituras y en la tradición el pan sin levadura es el apropiado para la celebración de la Eucaristía en obediencia a lo que Jesucristo hizo. Y esto no es un detalle accidental, sino una conexión profunda con la historia de la salvación. Tendríamos que remitirnos al capítulo 12 del Éxodo. En el Antiguo Testamento, durante la Gran Pascua, la primera Pascua, Dios ordenó a los israelitas que comieran el pan sin levadura, que simbolizaba la rapidez con la que debían abandonar Egipto sin tiempo para dejar que la masa fermentara. Pero más allá de un detalle práctico,
la falta de levadura representaba la pureza, la ausencia de corrupción y el rechazo a la influencia del pecado. Jesucristo, como Cordero Pascual que quita el pecado del mundo, eligió el pan ácimo para instituir el sacramento de la Eucaristía. Así el pan sin levadura se convierte en un puente que une la antigua y la nueva alianza, señalando la perfección de la obra de Cristo. La elección del pan ácimo no es solamente histórica, sino que está cargada de un significado espiritual que ilumina el misterio de la Eucaristía. El pan sin levadura es un signo de la pureza de Cristo, que es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, como dice la carta a los Hebreos en el capítulo 7, versículo 26. Al recibir la hostia consagrada, los fieles participamos de esa pureza, siendo invitados a dejar atrás el pecado y vivir en la santidad. El pan, eso lo tenemos en común, ortodoxos y católicos, es decir, orientales y occidentales, todos católicos, debe ser hecho únicamente de trigo, y esto nos recuerda la unidad del cuerpo místico de Cristo. Así como muchos granos se convierten en un solo pan, nosotros, como comunidad de creyentes, somos llamados a ser uno en Cristo. El pan ácimo, despojado de cualquier aditivo, es un símbolo de humildad. Nos invita a acercarnos a Dios con un corazón sencillo y abierto, dejando de lado las levaduras del orgullo, la vanidad y la autosuficiencia. Ya Jesús nos advirtió, cuidado con la levadura de los fariseos. Jesús se presenta como pan de vida y el pan ácimo se convierte en el vehículo perfecto para este alimento espiritual. No solo alimenta el cuerpo, sino que nutre el alma, otorgando gracia y fortaleza para la vida cristiana. Por lo tanto, el pan de trigo sin levadura es mucho más que un requisito litúrgico para la Iglesia de rito latino. Es un símbolo lleno de vida, pureza y esperanza que nos conecta con la historia de la salvación y nos invita a participar plenamente en el misterio eucarístico. Cuando reflexionamos sobre el significado que tiene, somos llamados a vivir como pan sin levadura, personas transformadas por Cristo que rechazan el pecado y se convierten en testigos vivos de su amor. En la Iglesia ortodoxa, sin embargo, se utiliza el pan con levadura porque le dan otro significado también valioso y muy rico al pan eucarístico. Ojo, que esto quede claro, cuando hablo de que le dan otro significado, que utilizan otro simbolismo, no estoy queriendo decir que los ortodoxos crean que la Eucaristía es un símbolo de Cristo. También ellos creen en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Solo que al utilizar el pan fermentado, ese fermento significa, simboliza, repito, creen en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, pero el pan fermentado, el pan que crece, simboliza a Cristo muerto y resucitado, aquel que es la vida que se levanta de entre los muertos. Entonces, la presencia real de Cristo es la misma, con muy pequeñas diferencias, si es que hay alguna, entre la Iglesia ortodoxa y la Iglesia católica, y desde luego exactamente la misma fe en la Iglesia católica de rito latino y de rito ortodoxo, solo que mientras que nosotros los católicos de rito latino utilizamos el pan ácimo o pan sin levadura, evocando sobre todo la salida del Éxodo, la pureza y recordando las palabras de Jesús de que tengamos cuidado con la levadura de los fariseos, también símbolo de la humildad con la que debemos recibir el cuerpo de Cristo, los católicos de rito ortodoxo utilizan el fermento como símbolo de Cristo muerto y resucitado. Pero la fe, quiero insistir en esto, es exactamente la misma. Igual que existe una diferencia con respecto al vino. La Iglesia Católica no prohíbe, como falsamente acusan algunos protestantes, que recibamos el vino en la comunión, pero en la Iglesia Ortodoxa normalmente se toma el pan y el vino siempre juntos. Tenemos la misma fe, pero los ritos son diferentes. Que conste, porque a veces se dice que también en la Iglesia Católica está en las divisiones. No, queridos ignorantes, protestantes, la Iglesia Católica es una, tiene una misma fe,
tiene una misma tradición que respeta y que reconoce como fuente de revelación, tiene un mismo líder, pero existen diferentes ritos, y no solamente el rito católico latino y el rito ortodoxo, 23 ritos diferentes, todos ellos igualmente católicos. Pero de esto, si queréis, hablaremos en otra ocasión. Dejamos un momento de reflexión con una canción, con una pausa musical, y después continuamos aquí en el programa El Compendio del Catecismo en Radio María, atendiendo a los mensajes que amablemente habéis enviado al correo electrónico compendio@radiomaria.es o al número de teléfono para WhatsApp 668 594 383. Te
Qué regalo tan grande el de la Eucaristía. Os recuerdo que estáis escuchando el Compendio del Catecismo en Radio María, este espacio diario de lunes a viernes que podéis sintonizar de 4 a 5 de la tarde, si estás en Canarias, de 3 a 4, y donde procuramos profundizar en nuestra fe, una aventura que dura toda la vida y que solamente conoceremos en plenitud cuando veamos cara a cara a aquel Dios que nos ha creado, que tanto nos ama, que se nos ha revelado y que nos llama a una comunión plena con Él. Hoy estoy dedicando el tiempo del programa a responder a las preguntas que vosotros, queridos amigos, queridos oyentes, habéis enviado. Vamos pues con otra cuestión enviada también al correo electrónico compendio@radiomaria.es. Nos escribe una oyente llamada María y titula el correo electrónico Duda sobre la oración de intercesión por los difuntos. Estimado Padre Antonio López, le escribo desde Madrid. Muchísimas gracias por su programa sobre el compendio del Catecismo a diario a las 4 en Radio María y desde septiembre en esta segunda temporada. No puedo escucharlo con la frecuencia que me gustaría, sé que están los podcasts, pero siempre que lo hago me enseña muchísimo y me ayuda y me ilumina. Pues muchísimas gracias. Y también los programas que dedica a resolver dudas o mensajes de los oyentes, gracias. Gracias a ti, hoy es el día dedicado a ello. Permítame que le moleste, no es ninguna molestia, con una pregunta que no es sobre ningún programa concreto, pero que me asalta de vez en cuando sobre la oración de intercesión por los difuntos. Sé que los conceptos humanos de tiempo y espacio no son los del Señor, pero aún así no entiendo lo siguiente. No aspiro a entender todo ni mucho menos y soy muy limitada, además de que sé que por la sola razón no es posible comprender todo lo de Dios, sino por su revelación, y por eso nunca lo pregunto, pero hoy me he decidido. Y si acabo comprendiéndolo bien, pero si no, tampoco mi fe se tambaleará lo más mínimo, porque estoy segura de la infinita misericordia de Dios. Muy bien. Continúo. La duda es, espero ser capaz de expresarla bien, aunque use términos coloquiales. Si el juicio particular de cada uno tiene lugar cuando morimos y entonces vamos al purgatorio, al cielo directamente, entiendo que muy pocas almas lo conseguirán, o al infierno, ¿sirve de algo nuestra oración por los difuntos si ya están en el infierno? Sé que no podemos saber la suerte de cada uno que muere y que debemos confiar siempre en la misericordia de Dios, y entiendo perfectamente la oración por las almas del purgatorio. Pero no entiendo entonces si nuestra oración por un difunto que ya está en el infierno, sin saberlo yo claro, tiene algún sentido. Sé que el hecho mismo de orar ya tiene sentido y que Dios aplica nuestras oraciones a lo que Él mismo considera oportuno en su infinita sabiduría. Y de hecho sé que si el alma ya no está en el purgatorio, sino que ya goza del cielo, tampoco la oración por ese alma cae en saco roto. Pero mi duda es, ¿hay alguna posibilidad de que si el alma está en el infierno se beneficie de nuestras oraciones? Entiendo que no, porque el juicio ya ha sido y no podemos cambiarlo, ¿no? A veces pienso en mi intento de hacer algo por la salvación de las almas y desde mi absoluta ignorancia, por eso le consulto, que el juicio final pueda ser el que prevalezca sobre el de la muerte, pero descarto esa idea de que haya como dos fases en el juicio, pues no creo que Dios permita que un alma esté en el infierno hasta que luego en el juicio final se salve. Eso sería más bien el purgatorio si acaso. Y dado que hay almas en el infierno, no solo de los ángeles caídos, sino otras como las que han visto tantos santos como Jacinto y Lucía, otros, ¿debo concluir que por dichas almas nada puede hacer ya la Iglesia peregrina? Sé que el santo cura de Ars, a una parroquiana cuyo marido no creyente se había suicidado y andaba preocupada por la suerte final de su marido, le dijo que la misericordia de Dios le había salvado por las flores que él recogía para que su esposa las llevase a la Virgen. Por amor a su esposa lo hacía. Pero sí hay almas en el infierno, ¿no? Como ve, tengo un poco de lío en esto, sobre todo por el concepto humano de tiempo. Muchas gracias adelantada por su tiempo, que sé que no es mucho. Gracias también por su labor como capellán de prisión en Navarra, y entenderé perfectamente que no pueda responderme por falta de tiempo.
Como le digo, además no sé si podré escuchar el programa en el que contestase a mi pregunta, por lo que no sé si puedo esperar respuesta por escrito. Sé que es un abuso por mi parte, pero solo por saberlo. Agradecida a Dios por su vida y su sacerdocio. Que Dios le bendiga y la Virgen Santa le proteja siempre, unidos en la oración. Preferiría, dice como postdata, que no mencionase mi apellido si finalmente me responde la duda por la radio. Gracias. Pues no, María. No digo tu apellido, normalmente, a veces no digo ni los nombres, pero bueno, Marías en Madrid seguro que hay millones y tu anonimato se mantiene intacto sin duda. Muchas gracias por tu mensaje, por el cariño con el que lo escribes y vamos a tratar de dar una respuesta. Dices en tu mensaje que tienes mucho lío en la cabeza, pues debo confesarte que no me da esa sensación. Parece que tienes las ideas muy claras por lo que has compartido. Entonces, con respecto al juicio particular y al juicio universal, no va a haber una sentencia distinta. Es decir, el que en el juicio particular sea salvado experimentará el gozo tras la resurrección de la carne de que su cuerpo resucitado se una al gozo, a la alegría insospechada de vivir para siempre en la presencia de Dios, y en negativo, lo mismo hay que decir con respecto a la condenación. No es que en el juicio particular pueda ser salvado y luego en el juicio universal condenado, ni viceversa. Es decir, la salvación o condenación ocurre inmediatamente después de la muerte. ¿Sirve de algo rezar a los que ya están en el cielo o por los que ya están en el cielo? La respuesta es que sí. ¿Por qué? Pues porque lo que estamos haciendo es glorificar a Dios a través de su vida ya en su presencia. En el paraíso ciertamente no se puede merecer más, pero sí que podemos poner los méritos de los que ya están en el cielo a nuestra disposición y también podemos proponer que su oración en la presencia de Dios desde el cielo se aplique por nuestros difuntos. Eso es lo que hacemos, de hecho, cuando rezamos a la Virgen el rosario o cuando rezamos las letanías en sufragio por los difuntos, digo las letanías de los santos. Por lo tanto, si podemos activar la intercesión de la Virgen para nosotros o para los difuntos, podemos también activar para ellos la intercesión de los santos. Y por eso es bueno rezar a aquellos que han fallecido, aunque ya estén en el cielo, o mejor dicho, rezar por aquellos que ya han fallecido, que ya están en el cielo, porque de esa manera, digamos, que contamos con su intercesión. Con respecto a la oración por los condenados, ya que has citado revelaciones privadas, como la de los niños de Fátima o el comentario del santo cura de Ars, Santa Faustina Kowalska dice en su diario que será condenada solamente el alma que no quiera salvarse, porque Dios no condena a nadie. Por eso el catecismo, ya lo veremos en su día, afirma que el infierno es, y atención a la definición, porque es muy útil en este contexto del que estamos hablando, el infierno es la autoexclusión de la comunión con Dios. Nadie, ciertamente, que esté en la tierra quiere ir al infierno, o por lo menos nadie que sepa lo que está diciendo. Pero es verdad que hay muchos que sin desearlo no creen en Dios, ni tampoco en el infierno, ni tampoco viven tratando de salvarse. Y no es suficiente pensar que el infierno no exista o que Dios no exista para no acabar allí. El hecho de que tú no creas que un tigre te va a comer si te metes en su jaula no te va a eximir de que te coma. Había una expresión graciosa y triste y es la de pensar que si tú eres vegetariano, un león no te va a comer. Entonces, por más que tú no creas o que tú no quieras, la realidad no cambia. Muchas personas implícitamente se excluyen, se autoexcluyen de la comunión con Dios. Y en el momento del juicio, utilizando expresiones de la Sagrada Escritura, no estarán revestidas con el vestido nuevo de la gracia, que es la condición indispensable para entrar en el paraíso. ¿Puede una persona que está en el más allá tener alguna posibilidad de reflexionar y convertirse? Bueno, el Evangelio da la sensación de que no.
En el capítulo 24 de San Mateo, el Señor nos pide que estemos preparados para que, como ocurrió en tiempos de Noé, que la gente comía y bebía, se casaba y desatendían lo que iba a suceder, así igualmente, dice el Señor, sucederá para muchos. En todo el Evangelio no existe un solo pasaje en el que el Señor nos diga que después de esta vida hay una nueva oportunidad. En temas tan graves y decisivos como la eternidad, hay que fundarse en la tradición y en la palabra de Dios como base para afirmar aquello que nos aguarda. Dice el Evangelio de San Lucas que Jesús iba enseñando por las ciudades y pueblos mientras se dirigía a Jerusalén. Una persona le preguntó: «Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan?». Él respondió: «Tratad de entrar por la puerta estrecha, porque os aseguro que muchos querrán entrar y no lo conseguirán. En cuanto el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, vosotros desde fuera os pondréis a golpear la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Y él responderá: no sé de dónde sois. Entonces comenzarán a decir: hemos comido y bebido contigo, y tú enseñaste en nuestras plazas. Pero él dirá: no sé de dónde sois, apartaos de mí, todos los que hacéis el mal. Allí habrá llantos y rechinar de dientes, cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros seáis arrojados fuera. Y vendrán muchos de oriente y occidente, del norte y del sur, a ocupar vuestro lugar en el banquete del reino de Dios. Hay algunos que son últimos y serán primeros, y hay otros que son los primeros y serán los últimos». Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículo a partir del 22. Entonces, la elección del bien y el mal que nosotros hacemos en la tierra ciertamente no es nunca plenamente libre, porque no es plenamente consciente. Eso es verdad, hay diferentes grados de libertad y consciencia. Sin embargo, para que un acto sea imputable tanto en el bien como en el mal, no se exige lo máximo en cuanto a consciencia, sino con que haya un grado suficiente de lucidez bastaría. Hay que tener presente también que la opción hacia determinados pecados obnubila el juicio de la conciencia. Por eso San Agustín dice que la libertad primera es carecer de crímenes como el homicidio, el adulterio, alguna inmundicia, el hurto, el fraude, el sacrilegio y lo demás de esta haya. Cuando uno haya comenzado a no tenerlos, comenzará a erguir la cabeza hacia la libertad, pero esa libertad no es perfecta. La luz vino al mundo, dice San Juan, y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz porque sus obras eran malas. Por lo tanto, la falta de consciencia del pecado no puede ser justificada, por más que uno haya borrado el sentido de pecado. Juan Pablo II, en Reconciliación y Penitencia, dijo: «Este hombre puede estar condicionado, apremiado, empujado por no pocos ni leves factores externos e internos. Pero es una verdad de fe, confirmada también por nuestra experiencia y razón, que la persona humana es libre. No se puede ignorar esta verdad con el fin de descargar en realidades externas, las estructuras, los sistemas, los demás, el pecado de los individuos. Después de todo, esto supondría eliminar la dignidad y la libertad de la persona, que se revela, aunque sea de modo tan negativo y desastroso, también en esta responsabilidad del pecado cometido. Y así en cada hombre no existe nada tan personal e intransferible como el mérito de la virtud o la responsabilidad de la culpa. Por ser el pecado una acción de la persona, tiene sus primeras y más importantes consecuencias en el pecador mismo, es decir, en la relación de éste con Dios, que es el fundamento mismo de la vida humana, y en su espíritu, debilitando su voluntad y oscureciendo su inteligencia. Así que la oración por los condenados no aplica, porque si en vida rechazaron la gracia de Dios, tras su muerte siguen rechazándola y el Señor misteriosamente respeta nuestra libertad, aunque ello conlleve condenación. Dicho esto, también es cierto que nosotros no sabemos
quién está condenado. De hecho, la Iglesia nunca ha condenado a nadie al infierno, nunca ha afirmado que nadie esté condenado. Y por lo tanto, no debemos desesperar de la misericordia de Dios y rezamos siempre por los difuntos, incluso aunque hayan llevado una vida desastrosa y en abierta oposición a Jesucristo, su misericordia puede alcanzar hasta extremos que nosotros no imaginamos, y es nuestro deber de caridad orar por todos los difuntos, incluso aquellos que desde nuestra perspectiva no merecen salvación, porque todos son hijos de Dios, todos están llamados a la salvación, y si queda un ápice de apertura a la gracia, estoy seguro de que el Señor se agarrará a ella para salvarlos. Por lo tanto, nuestra misión como católicos es rezar por todos los difuntos para que alcancen la salvación. No sabemos ni podemos saber quién está en el infierno, ni si hay mucha o poca gente. No hay ninguna revelación pública, insisto, ninguna revelación pública, sí revelaciones privadas, pero ya hablamos del valor que éstas tienen sobre el número de condenados ni sobre las penas del infierno. De lo que sí que no hay duda, y eso está en la revelación pública, es de que existe el infierno, de que existe la posibilidad de acabar allí y de que la pena mayor del condenado es el alejamiento y la ausencia total de Dios y el sufrimiento que supone esta separación. Morir en pecado, dice el Catecismo, pecado mortal, sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios, significa permanecer separados de Él para siempre por nuestra propia y libre elección. Este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno. Es decir, que el infierno existe y por eso debemos pedir constantemente que nos libre el Señor de la condenación eterna. Otra cosa es pretender calcular el número de los condenados y podemos caer en dos exageraciones, dos extremos. Por un lado están los que dicen que el infierno está vacío, que es tanta la misericordia de Dios que no puede permitir que ni uno solo de sus hijos se condene, y no está mal este razonamiento, pero falta un detallito, y es que Dios es ciertamente misericordioso y precisamente por esa misericordia es extremadamente respetuoso con la libertad de sus hijos. Ofrece el cielo, llama constantemente a la conversión hasta el último instante de la vida y ofrece su perdón sin límites. Pero si uno decide que es que no, pues el Señor respeta esa libertad y Dios no va a llevarle al cielo en contra de su voluntad. Luego está otra posición extrema y es la de quienes creen que lo que está vacío es el cielo y que el infierno está repleto de gente. Bueno, eso no lo podemos saber ni tampoco lo podemos afirmar porque nosotros confiamos en la misericordia de Dios y en los méritos de la pasión de Cristo y también en la intercesión de la Virgen María y de los santos. No sabemos si habrá mucha gente o poca en el infierno, Dios no nos lo ha revelado. Es cierto que existen revelaciones privadas donde algunos santos hablan del infierno y describen el horror que contemplaron, pero quiero volver a incidir en que son revelaciones privadas. ¿Cómo es el infierno? Imagínate, y esto es la única certeza que tenemos, vivir una eternidad sin Dios. Hasta ahí podemos llegar. Existe, y la Iglesia y el propio Jesús nos advierte de la posibilidad de un alejamiento perpetuo del Señor y debemos pedir que nos libre de la condenación eterna. Orar por los difuntos para que se vean libres de sus culpas, sean lo oscuras que sean, y para que el Señor los acoja en la gloria del cielo, es una obra de caridad que debemos practicar. Abierta la puerta al misterio, porque hay cosas que solo las conoce Dios. A nosotros no nos toca, sino confiar en la misericordia que Él mismo nos ha revelado y acudir siempre a su bondad, sean cuales sean nuestros pecados o los pecados de aquellos por los que queremos orar. Vamos a tener que dejarlo aquí. Os agradezco mucho a quienes habéis escrito y os animo a que lo sigáis haciendo para que podamos continuar compartiendo en este diálogo a través del correo electrónico entre los oyentes del Compendio del Catecismo y yo mismo, que
comparto con vosotros este tiempo diario de profundización en nuestra fe católica. Os recuerdo una vez más que si queréis hacer preguntas, comentarios o debatir algún tema a través del correo electrónico o del número de teléfono para WhatsApp, podéis enviar vuestros mensajes al 668-594-383, 668-594-383 o al correo compendio@radiomaria.es, compendio@radiomaria.es. Terminamos recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Pidiendo a Dios Padre la plenitud del Espíritu Santo y de la mano de María, Madre del Hijo, os emplazo hasta un nuevo programa del Compendio del Catecismo. Muchísimas gracias y que Dios os bendiga. El Compendio del Catecismo con el Padre Antonio López.